la idea tuya de iglesia es muy diferente a la mía, de lo que nos queremos decir como iglesia. ¿Cuál sería la tuya? Bueno, la iglesia, si notamos, la iglesia es una iglesia universal. La iglesia, y yo diría yo, por eso uso comúnmente la palabra católico, porque la palabra católico tiene que ver con la universal. Ahora, si ustedes, como ustedes se deberían identificar mejor como católico romano, entonces ahí yo diría yo que, bueno, esa es su denominación de ustedes, pero la iglesia en sí es global, o sea, es universal, es católica. No, como comúnmente escucho entre ustedes, que nos dicen de que, bueno, ustedes los presbiterianos tienen una iglesia, los bautistas tienen otra iglesia, pero en sí, no, nosotros nadie va a decir de que somos una iglesia, nosotros somos una iglesia universal. Hay congregaciones, hay denominaciones, pero en sí somos una iglesia. O sea, lo que estás diciendo es que todas las denominaciones protestantes son una sola iglesia. No todas las iglesias protestantes. Yo estoy diciendo de que existe una iglesia universal. La iglesia universal que existe, que no está en cuatro paredes, sino que es universal en cualquier parte del mundo, donde quiera dice, como dice la palabra de Dios dice, donde quiera que invocaran el nombre de Dios, ahí va a estar Él. O sea, eso es lo que nosotros decimos, de que la iglesia es universal. Por eso, eso que dijiste de que no está en cuatro paredes, solo para aclarar, la Iglesia Católica no enseña, nunca ha enseñado en toda su vida que la iglesia está en cuatro paredes. No, yo no, claro, no dije eso, sino que digo, ustedes lo definen bien, lo definen bien cerrado, o sea, dicen, la iglesia es católica, y aparte de la iglesia católica no hay salvación, es como ustedes lo definen, me parece que hasta hay un dogma de que dice, aparte de la iglesia católica no hay salvación, entonces, y nosotros no es lo que decimos, nosotros decimos de que hay una iglesia universal, independientemente de la denominación, como usamos el ejemplo de R.C. Sproul y usamos el ejemplo de John MacArthur, ellos dos pueden tener diferencias y aún son parte de una iglesia, la iglesia universal. Ok, sí, entiendo. Pero la iglesia que Jesús fundó, la iglesia que Jesús estableció, es una iglesia con ciertas características. Es una Exacto. iglesia, ajá, es una iglesia visible, es una iglesia organizada, Ujú, es una iglesia que tiene estructuras, ujú, ujú, una iglesia que tiene ministros autorizados, ujú, ujú, una iglesia que tiene doctrinas bien específicas. ujú, ujú. Entonces mi pregunta para ti es, ¿dónde está esa iglesia con esas doctrinas bien específicas? No puede ser invisible o no puede estar volando en el aire. Por ejemplo, tú mencionabas que dijiste, no todas las denominaciones protestantes, pero algunas son parte de esta iglesia universal. Me imagino que te refieres invisible. ¿Tú crees que la iglesia es invisible? No, 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 Ok, no, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos, lo que la iglesia quiere decir si buscamos la definición de iglesias, quiere decir los que han sido llamados con un propósito. no, sí, pero recuerda que acabamos de ver que la iglesia tiene estructura, Exacto. tiene organización, Ujú, ujú, tiene ministros ujú, autorizados. ujú. Mi pregunta es, ¿dónde está esa iglesia? Donde quiera que existan creyentes. Por ejemplo, a la iglesia hasta aquí, la iglesia como tú mismo dijiste, como dice en Juan 14, dice de que yo voy al Padre y voy a rogar y Él os va a dar otro consolador. O sea, donde quiera que esté un creyente que invoque el nombre de Dios teniendo el Espíritu Santo, ahí está la iglesia. Sí, pero recuerda que vimos que la iglesia tiene doctrinas muy bien explicadas, muy bien definidas, Ujú. y las denominaciones protestantes se contradicen unas a otras. No sabré lo que tú me quieres decir con contradicciones. Sí, unos te dicen que no bautices a tus bebés y otros te dicen que sí los debes bautizar. Bueno, por eso Unos te dicen que, de hecho hay unos que sí aceptan que sí los bautices a tus bebés, ujú, pero dicen que solamente como la señal y el signo del pacto, pero exacto. que no pasa nada adentro. Ujú, Pero vas con otros como anglicanos y luteranos y te dicen que no, que si pasa algo adentro, que hay una infusión de gracia, creen en una forma de regeneración bautismal. ujú, Pero entonces ahí ya ves contradicciones. ujú, Ya te di un par de ejemplos, ¿verdad? De ujú, contradicciones. ujú, Entonces, si tú y yo ya llegamos a un acuerdo de que la iglesia que Jesús fundó es una iglesia con doctrinas bien definidas, entonces,
¿cómo puedes creer que estas denominaciones protestantes que se están contradiciendo sean la iglesia que Cristo ha fundado si se están contradiciendo? ¿A poco el Espíritu Santo los está guiando a contradecirse? No, 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 de ninguna manera, pero esas, como regresamos a eso, de que eso no son doctrinas fundamentales. Para nosotros no son doctrinas fundamentales y no nos dividen. Para ellos sí son. Te voy a decir por qué sí Sí, son. claro, claro, exacto. Y estoy de acuerdo contigo. Para ellos sí son, como por ejemplo los luteranos, para ellos sí son esa, y yo creo que dijeran, nos condenarían, me condenarían a mí. Lutero, si estuviera vivo hoy, me condenaría a mí porque no Ok. practico lo mismo que él. Exacto. Ok, entonces ahí es a donde quería llegar. Entonces, la persona común y corriente que quiere encontrar la verdad y quiere tener la verdad, ¿cómo puede decidir si se va a ser miembro de tu congregación bautista reformada o no? ¿O cómo esta persona puede saber si quizás esta persona debe de ser un luterano? Ahora, tú sabes que los que empezaron este movimiento de reforma protestante son los luteranos. Ujú. Ellos fueron los que empezaron. Entonces, ¿cómo saber que ellos están mal y que tú estás bien? ¿Cómo puede una persona común y corriente saber a cuál denominación debe pertenecer? Y tú dijiste que regresando a la palabra, Ujú. esa fue tu respuesta, regresando a la palabra. Pero los luteranos, que para ellos sí es fundamental la doctrina del bautismo, los luteranos también dicen exactamente lo mismo que tú acabas de decir. Ellos dicen que debes ir a la palabra, Ujú. pero ellos no llegan a las mismas conclusiones que los bautistas reformados. Exacto. Y no nomás luteranos, podemos traer a la mesa anglicanos, presbiterianos, metodistas, aún pentecostales. Y volviendo a la pregunta, ¿no? La persona común y corriente, cuando se asoma por la ventana y voltea y ve el panorama del mundo protestante que tiene cientos y tiene miles de denominaciones, la persona común y corriente que se asoma al protestantismo, ¿cómo puede hacerle para saber a cuál denominación va a pertenecer? O sea, vamos a ir al grano, no hay una forma de saber. Porque la Por- denominación realmente no importa. La denominación no te va a salvar. pero la verdad, ¿tú crees que para ti la verdad es importante? La verdad absoluta está en la palabra de Dios. Y por eso digo que si yo voy, por ejemplo, si la iglesia donde yo asisto se cierra y me voy a una denominación pentecostés, no voy a perder mi Ujú. salvación. De ninguna manera. Sí, yo sé, Se practicaría pero diferente, pero en sí yo comparto con ellos la enseñanza y la sí, palabra de Dios, claro. pero tú estás de acuerdo que cuando nosotros hablamos de verdad, no estamos hablando de verdad así como algo invisible en el aire. Cuando hablamos de verdad, estamos hablando de la enseñanza de Jesús, que es bien clara y es bien específica. Mi pregunta es, tú dices, no, pues la Biblia, pero todos dicen eso. Si tú vas con presbiterianos, te van a decir Biblia, Biblia. Ujú, ujú, Si vas con bautistas, Biblia, Biblia. ujú, Luteranos, Biblia, Biblia. Anglicanos, Biblia, Biblia. Todos dicen que Biblia, claro. pero llegan a conclusiones que se están contradiciendo unos a otros. Entonces llega una persona y ve todas esas denominaciones y la persona dice, es que yo no quiero estar en cualquiera, yo quiero Ujú, estar en la verdadera y quiero tener mis doctrinas verdaderas. Yo no quiero, por ejemplo, si yo no debo bautizar a mis bebés, pues yo no los quiero bautizar porque no quiero cometer un error. O al revés, si yo sí debería bautizar a mis bebés, pues no quiero estarles previniendo el bautismo porque yo quiero estar bien. Entonces, dependiendo de la denominación que vayas, es la respuesta que te van a dar. Es por eso que en la Iglesia Católica no se cree en esa idea de que solo la Biblia, porque es algo subjetivo, dependiendo de la persona, dependiendo de la interpretación.